Para comenzar a hablar sobre la crisis del 2001, es importante mencionar que Argentina ha sufrido crisis muy importantes gracias a una excesiva inflación. Para entender lo siguiente es importante tener en cuenta que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Acorde al artículo 1 de la ley que dio origen al Banco Central de la República Argentina en 1935, se establecía que la institución operaría por un lapso de 40 años, o sea que en 1975 debería haber sido cerrado, en especial por el desastre inflacionario que se tradujo en menor crecimiento y mayores niveles de pobreza e indigencia que generó. Argentina, previo a la convertibilidad, padeció un proceso hiperinflacionario, dividido en dos breves etapas entre 1989, con la presidencia de Alfonsín, y 1990 con la presidencia de Menem. El primer pico pudo ser controlado, en forma temporaria, pero con la devaluación del austral, miles de personas pasaron hacia la pobreza. La hiperinflación devoró salarios, generó revueltas, saqueos y llevó al adelantamiento del traspaso de poder. El segundo pico hiperinflacionario se produjo a comienzos de 1990. Sin embargo, con la ley de convertibilidad del austral en 1991, pudo ser reducido drásticamente. La Ley de Convertibilidad del Austral, Ley 23.928, fue decretada el 27 de marzo de 1991 por el Congreso de la República Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem bajo la iniciativa del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, y estuvo vigente durante casi 11 años hasta su derogación el 6 de enero de 2002. Su objetivo era combatir la inflación. Dicha ley establecía a partir del 1 de abril de 1991 una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense, a razón de $1 estadounidense por cada 10.000 australes o posteriormente un peso convertible. Exigía la existencia de respaldo en reservas de la moneda circulante, por lo que restringía la emisión monetaria al aumento del Tesoro Nacional. El periodo en que duró la ley de convertibilidad se llamó popularmente el 1 a 1, en clara referencia a la igualdad del peso frente al dólar estadounidense. Como ya fue explicado, previo a la convertibilidad, Argentina transcurrió una hiperinflación que afectaba mucho a su economía. En 1991, luego de la aplicación de dicha ley, la inflación fue de 171.7% anual y continuó a la baja hasta en 1993 situarse en un promedio de 1.9%. Durante la vigencia de la ley de la convertibilidad, debido al crecimiento exponencial de la deuda pública, el gasto público pasó de 46.351 millones de dólares en 1991 a 82.842 millones de dólares en 2001, un aumento del 79%, produciendo un constante y creciente déficit fiscal. En el caso específico de Argentina, la deuda pública externa pasó de 60.000 millones a 105.000 millones de dólares, a pesar de que se vendieron la mayor parte de las empresas públicas. Es importante saber, para entender la historia y de cara al futuro, que la crisis económica del 2001 no fue causada por la convertibilidad como tal. En cambio, se debió a la deuda pública por déficit fiscal debido al inmenso gasto público, un recurrente problema en el historial económico argentino. Crisis del 2001. La crisis de diciembre de 2001 en Argentina fue una crisis política, económica, social e institucional potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema "que se vayan todos", que causó la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, dando lugar a un periodo de inestabilidad política durante el cual 5 funcionarios ejercieron el poder ejecutivo nacional. El desencadenante inicial de la crisis social fue la imposición del corralito, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Esto impactó sobre todo en la clase baja, mayormente no bancarizada, y la clase media, que se vio fuertemente restringida para sus movimientos económicos. El 13 de diciembre, las centrales obreras declararon una huelga general, y simultáneamente comenzaron a producirse estallidos en algunas ciudades del país, mayormente saqueos por parte de sectores de la población desocupados e indigentes, robos y cortes de las calles en las ciudades. El estallido. La noche del 19 de diciembre, el presidente de la Rúa habló por televisión en cadena nacional para anunciar que había impuesto por decreto el estado de sitio, suspendiendo las garantías constitucionales. Luego de esto, millones de personas en todo el país empezaron a hacer sonar cacerolas desde sus casas y muchas salieron a las calles para manifestar su descontento con el gobierno
y los representantes políticos, dando inicio a lo que se conoció como el cacerolazo. Frente a la Casa Rosada, un gran grupo de personas exigía la renuncia del presidente de la Rúa y comenzaban a corear una consigna que caracterizaría al movimiento: que se vayan todos. La mayor parte de las personas que participaron en las protestas fueron autoconvocadas y no respondían a ningún partido político, sindicato u organización social. A pesar del estado de sitio decretado por De la Rúa, las calles se llenaron de protestas, dando lugar a la renuncia del ministro Cavallo, el cual solicitó garantías a su seguridad personal. La represión, que se transmitió por todos los canales de televisión y radio, e incluso por emisoras internacionales, generó que más grupos y manifestantes ocasionales se acercaran a la plaza. Con el correr de las horas, los incidentes fueron creciendo en intensidad y se produjeron 39 muertes de manifestantes que se presumen a manos de la policía, si bien las investigaciones judiciales aún no han finalizado. Renuncia del presidente. A las 4 de la tarde, De la Rúa anunciaba por cadena nacional que no renunciaría a la presidencia e instaba a la oposición y otros sectores a dialogar. El pedido fracasó. A las 7:37 de la tarde, De la Rúa renunció luego del fracaso de sus intentos políticos de salvar al gobierno. Firmó su último decreto diciendo: para regularizar las acciones de la policía y enmarcarlas dentro del contexto de conmoción interior. También escribió su carta de renuncia. Tras ello, fue a la azotea de la Casa Rosada y se retiró en helicóptero hacia la Quinta de Olivos. Como la Asamblea Legislativa aún no había considerado su renuncia, De la Rúa regresó a la Casa de Gobierno la mañana del 21 de diciembre, reuniéndose con Felipe González y firmando un decreto que derogó el estado de sitio. El argentinazo causó muchas consecuencias en diferentes áreas. La crisis política se vio agravada por la crisis económica y financiera. Era un Estado nacional muy endeudado que no podía cumplir con sus vencimientos de deuda, un país productivamente paralizado y una economía sin crédito y con fuga de capitales. Frente a la crisis, la banca extranjera que operaba en el país decidió retirar del mercado argentino sus sucursales, agravando más las desconfianzas hacia el sistema financiero. Y para agravar la falta de confianza de los ahorristas, el Estado impidió con el corralón y el corralito que los ciudadanos puedan disponer de sus ahorros. Ante la falta de financiamiento de los acreedores externos, el Estado se vio obligado a emitir monedas sin respaldo, que se llamaban letras, y las provincias hicieron lo mismo, con sus cuasimonedas, que eran los bonos. Y en relación al reclamo que hizo la sociedad de que se vayan todos, cabe aclarar que no se fueron, y además siguen estando en la política, cobrando nuestros impuestos, como por ejemplo Menem, que cobra 340.000 pesos de pensión presidencial y dejó su presidencia con el 27% de pobres, y también cobra otros 180.000 pesos adicionales por ser legislador. Adolfo Rodríguez Sá fue presidente 7 días durante la crisis y cobra casi 300.000 pesos mensuales. Y De la Rúa cobró su pensión vitalicia de presidente hasta su muerte en 2019.